Nos ven por laprensagrafica.com, totalmente en internet, en cualquier parte del mundo. También a nuestros televidentes que de igual forma nos sintonizan por canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. El viernes 11 de octubre, es decir, pasado mañana, se estará celebrando el Día Internacional de la Niña por segunda vez. Y estas fechas, como siempre, nos permiten reflexionar un poco sobre el estado de la niñez en el país, de los desafíos planteados para la sociedad y desde luego hablar un poco de los avances. Ayer, por ejemplo, se decía que la meta mundial de erradicar las peores formas de trabajo infantil para 2016 enfrenta el peligro de quedar sin ser alcanzada. Eso lo advirtió el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. Él mencionó eso, esa advertencia para 2016, dice él, el peligro de que no se pueda alcanzar entonces la meta mundial de erradicar las peores formas de trabajo infantil, a propósito del tema. Pues bien, nos acompaña en nuestros estudios Rodrigo Bustos, él es el director de País de Plan Internacional El Salvador, para conversar del tema. Rodrigo, es un gusto, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, para comenzar, Rodrigo, yo creo que es importante quizá comenzar un poco hablando, ¿por qué cuando se habla siempre sobre la situación de la niñez en general, ya que vamos a hablar también del estado de las niñas en este país, ¿no? Que es por segunda vez que se celebra a nivel mundial, ¿por qué cuando se habla de esta fecha siempre, se plantea mucho de por qué la sociedad está desafiada sobre estos temas, de por qué lo que se plantea son muchos retos? Decíamos ya la advertencia que hace el representante de la OIT sobre el tema del trabajo infantil. Sí, bueno, hablar de la niñez y de la infancia a nivel global nos llama a una serie de, como bien lo dice usted, una serie de desafíos y retos que tenemos. Los países hicieron un esfuerzo, han tratado de hacer un esfuerzo bastante grande. Hubo un compromiso hace ya vamos a cumplir ya más de 10 años con respecto a las metas del milenio. Muchas de esas metas estaban orientadas y están orientadas lógicamente a poder cubrir una serie de desafíos relacionados con la situación de la niñez, entre ellas la desnutrición infantil, la mortalidad infantil, el acceso a servicios de salud, a servicios de educación, etcétera, etcétera. Muchos países han ido logrando alcanzar estas metas, otros, con mayor dificultad. En general, hay un cierto avance, pero nos estamos quedando todavía, y esto es a nivel global, con ciertas poblaciones altamente vulnerables que lamentablemente para el 2015, y es una de las noticias que usted ha indicado, no se van a poder cumplir, ¿sí? Y sobre todo con población altamente vulnerable y marginada, por ejemplo, población indígena, niños y niñas indígenas, que por ejemplo en la región de América Latina viven una situación de mucho más desventaja que los otros niños y niñas. Población discapacitada también, por ejemplo, ¿sí? Que por una serie de razones se les limita muchísimo su acceso a una serie de servicios. Entonces, en general, el balance, si uno lo ve de una manera promedial, hay buenos avances, pero nos estamos quedando rezagados sobre todo con población, vulnerable, y entre esas las niñas, que podemos hablar lógicamente a futuro en eso, ¿no? Ahora bien, Rodrigo, en términos de la crisis económica que ha vivido el mundo desde 2007, 2008 en adelante, ¿ha tenido eso un impacto, en el esfuerzo de cada uno de los países por lograr cumplir con estas metas? ¿Cree usted que, por ejemplo, tiene que ver ese hecho de cómo golpeó la situación de recesión económica mundial sobre cada uno de los países, y a veces los países más pobres también se vieron afectados desde luego? Entonces, ¿qué tanto puede haber afectado como para que estos países se hayan visto mediatizados en términos de poder cumplir con los indicadores? Exacto. Sí, esa es una muy buena pregunta. Definitivamente la crisis mundial ha afectado, a la inversión social, pero sobre todo los niveles de cooperación internacional. En el caso de América Latina, hay tres aspectos que son importantes señalar. El primero de ellos es que definitivamente
hay menos inversión de la cooperación internacional hacia nuestros países, y de hecho muchos países de Sudamérica ya han sido países que están de salida, digamos, ¿no?, en lo que es la cooperación internacional hacia el desarrollo, y se está moviendo hacia otro tipo de relación con los países, digamos, del primer mundo. El segundo aspecto es que en este momento hay una priorización digamos, como ha habido una restricción de recursos, y la prioridad en este momento definitivamente está en África y en ciertos países del Asia. Entonces eso nos ha afectado directamente a nuestros países a recibir menos recursos de cooperación. Pero sí es importante indicar que la crisis del 2008, la crisis económica, si bien afectó a nivel global, es importante indicar que el nivel de afectación hacia las economías emergentes de América Latina no fue tan fuerte como la afectación a los propios países desarrollados. Eso es la primera vez que ocurre, digamos, en la historia. Interesante, ¿va? Porque América Latina habitualmente ha sido la más afectada en las crisis. Exactamente. No fue este el caso. No fue este el caso porque, y de hecho los especialistas lo han mencionado, ¿no? Los últimos 10 años, digamos, la región ha aprendido a manejar, ¿no es cierto?, su economía. Existen, digamos, políticas macroeconómicas que han ayudado de alguna manera a los países a mantener, ¿no es cierto?, la estabilidad económica, y bueno, generar sobre todo políticas de estabilidad que ayuden a periodos de crisis de esta naturaleza, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué han hecho cada uno de los países? En este caso no sé si tienen la información precisa de El Salvador, sí, por ejemplo, ¿qué se ha hecho ante una situación de disminución de la cooperación internacional? Recordaba, por ejemplo, el caso de España, que ha tenido una reducción hacia otras regiones. Afortunadamente, para el caso de El Salvador, sí, España entiendo que ha mantenido el mismo nivel de cooperación, por citar un caso. Correcto. Pero no ha sido la situación de otros países que sí han tenido que reducir, sí, drásticamente esa inversión, esa cooperación hacia los países. Entonces, El Salvador o América Latina, ¿cuál es la experiencia que ustedes han observado? Es decir, ¿cómo, sí, han respondido estos países al ver disminuidos sus ingresos? Correcto. Bueno, en el caso de Centroamérica, porque lo podemos ver por bloques, ¿sí? Afortunadamente todavía los compromisos, ¿no es cierto?, de la cooperación internacional y sobre todo de la Unión Europea están todavía vigentes, y al menos hasta el 2020 Centroamérica se va a ver, digamos, beneficiada de la cooperación y de los compromisos ya establecidos. Diferente es el caso de Sudamérica, en la cual, como le comentaba, ya hay países como Argentina, Chile, Brasil, digamos, en los cuales ya esta cooperación ya está totalmente de salida. Claro. Entonces, de aquí, un poco la idea es que de aquí al 2020 todavía Centroamérica está dentro del mapa, ¿no es cierto?, de la cooperación internacional, pero no podemos, digamos, descansar. Eso quiere decir que nos tenemos que preparar como subregión para después del 2020 poder asumir, ¿no es cierto?, sobre todo la inversión social y sobre todo la inversión en educación, que es una de las más importantes que tenemos que realizar en los próximos 20 años. Eso supone cada vez más la necesidad de que cada uno de los estados, de los gobiernos, vayan asumiendo con sus propios recursos esta responsabilidad de invertir más en la parte social. Definitivamente. Y aquí se entran temas que son bastante polémicos, pero que son importantes de plantearlos en la mesa. Es decir, países de la región centroamericana definitivamente van a requerir en los próximos años entrar en una reforma tributaria para poder realmente acceder a recursos, a una mayor cantidad de recursos, y que puedan ser realmente canalizados de una forma efectiva y eficiente en el área social, sobre todo en el área de educación y salud. Como la cooperación internacional va saliendo, y como le decía, tenemos compromisos más o menos establecidos hasta el 2020, los países tenemos que irnos preparando para poder ir asumiendo la responsabilidad e ir teniendo ingresos propios para poder solventar las necesidades en las áreas sociales. ¿Las cargas tributarias en América Latina son muy bajas? Sí, si lo comparamos con otros países del mundo, sobre todo de Europa, definitivamente son bastante bajas, y digamos que la estructura impositiva es bastante desigual, ¿sí? En términos económicos se utiliza el término de, digamos, que tiene un efecto regresivo, es decir, es la gente, claro,
con menores recursos son las que más pagan impuestos. Sí, a diferencia de la gente con mayor recursos, la que paga menos impuestos. Entonces, definitivamente, si queremos avanzar en indicadores sociales, los países tienen que entrar en procesos de reforma fiscal y tributaria que pueda ayudar a la población, lógicamente, a tener mejores indicadores, ¿sí? Sí. Y hay ejemplos, ¿no? Es decir, ciertos países de Asia lo han hecho, ¿sí? Y han hecho reformas importantes y también inversiones importantes en el área social. Es decir, el hecho de que la cooperación internacional se vaya replegando lentamente de estos países, y usted dice puede ser hasta después de 2020, o sea, da chance para que cada uno de estos países entonces puedan irse readecuando, ¿no? Para irse adaptando a esa realidad. Definitivamente, y pensar de una manera mucho más contemporánea, más moderna, de cómo queremos ver nuestro país de aquí a 10, 15, inclusive 20 años. Ahora, ¿cómo se ve a futuro, por ejemplo, la inversión que un país puede hacer en la niñez? O sea, ¿qué implicaciones tiene esto? Algunos dicen gasto, pero bueno, sí. Ahí la mayoría sugiere que esto es una inversión, ¿no? Sí. Mire, le voy a dar así algunos ejemplos muy concretos porque esto es un tema muy importante, muy interesante. Bueno, me indican que tenemos que hacer una pausa. Okay. Si gusta, lo interrumpo mejor y quizás cuando regresemos, para que tengamos suficiente espacio para que usted nos amplíe en esos ejemplos, vamos a la pausa. Perfecto. Regresamos, volvemos. Está con nosotros Rodrigo Bustos, director de país de Plan Internacional El Salvador, hablando sobre la situación de la niñez en la región y particularmente en El Salvador. Rodrigo, nos quedábamos en el tema entonces. A ver, la parte de si es un gasto, supone entonces una inversión cuando un gobierno, cuando un país decide apostarle a la niñez. Bueno, definitivamente desde nuestro punto de vista es una inversión, ¿sí? Ya que, y de hecho hay muchos estudios, inclusive organismos como el Banco Mundial, ya lo expresan, digamos, como una inversión, y de hecho hay estudios, mundiales que expresan el beneficio, no solo social, sino que el beneficio económico de invertir en la educación. En la experiencia que hemos tenido como plan en los últimos 75 años, hemos visto que cuando la inversión en educación está focalizada, sobre todo hacia la niña, y sobre todo hacia la niña que está viviendo en situación altamente vulnerable y de pobreza, hemos visto que esa niña, cuando ya pasa es mujer y logra cumplir, todo su ciclo educativo, logra sacar su bachillerato o alguna educación, técnica vocacional, tiene una alta probabilidad de que esa niña salga de lo que nosotros denominamos el círculo generacional de la pobreza. Es decir, los niños que va a tener ella van a tener una mejor situación, esa mujer va a alimentar mejor a sus niños, va a educarlas mejor, etcétera. Entonces hemos visto romper con una especie de condena de que la persona que es pobre sigue siendo pobre, ¿sí? Exactamente, y nos hemos dado cuenta que la educación es justamente la llave que logra romper ese círculo que generacionalmente se va repitiendo, ¿sí? Porque una niña que, por un lado, no logra acceder a la educación, se acompaña o se casa en edad temprana, se embaraza en edad temprana, va reproduciendo ese esquema, de generación en generación. Y hemos visto que la inversión en educación lo que hace es justamente romper ese círculo vicioso, de ir reproduciendo la pobreza intergeneracional. Entonces, de ahí es que vemos, y lo conecto con esta campaña que estamos realizando, Vos Ser Niña, que justamente queremos focalizar, ¿no es cierto?, la atención y llamar la atención en que educando a las niñas, un país en el mediano y largo plazo puede tener indicadores altamente, mejorados en el área de educación, pero también en el área de pobreza. En este caso particular, me llama un poco la atención, es decir, en el énfasis de por qué la niña y por qué no necesariamente el niño. Es por el hecho de que cuando la niña se convierte en mujer, al superar su condición de vida, después ella obviamente tendrá hijos. Entonces, que no es el caso del hombre, desde luego. Entonces, no sé. Ahí entran una serie de condicionantes, que están bastante analizados desde el área de la perspectiva de género. Cuando una niña, cuando una mujer
tiene la capacidad de tomar decisiones que le afectan su propia vida, la toma de decisiones afectan no solamente a ella, sino que a su círculo más cercano, ¿sí? Y la experiencia que hemos tenido es que cuando una niña logra terminar, ¿no es cierto?, todo su ciclo educativo, va a tomar decisiones informadas que la van a ayudar a ella como persona, ¿sí? Le van a ayudar a tener una mayor tipo de igualdad, de equidad frente al hombre, pero también va a tomar decisiones que van a afectar positivamente a su familia, ¿sí? Sus niños van a estar mejor alimentados, mejor vestidos, mejor educados, va a tener acceso a empleo, sea a través de empleo regular o autoemplearse, etc. Y es cosa que usted lo vea, o sea, si usted ve a la mujer en general, tiende a tener un mayor grado de responsabilidad frente a la familia que el hombre. No, y es interesante porque cuando hay un rompimiento del núcleo familiar, cuando hay un divorcio, sí, habitualmente con quien se quedan los hijos, casi por lo general, es con la mujer, ¿no? Y es la que asume fundamentalmente el costo en casi todos los sentidos. Y en muchos casos todo el costo incluso financiero, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Mire, o sea, hay cifras bien alarmantes si podemos entrar en el caso de El Salvador, ¿no? Fíjese que todavía tenemos el 41% de las niñas entre 15 y 19 años, es decir, ya en la adolescencia, que están fuera del sistema educativo. Si bien es cierto, el país ha hecho un avance bastante grande en lo que es la educación básica, cuando ya entramos al bachillerato, muchas niñas se van quedando. Hay una serie de razones, muchas de orden económico, pero también de orden cultural, porque las familias, digamos, prefieren que el niño siga la educación y que las mujeres, por, digamos, prácticas culturales, se queden en la casa realizando quehaceres domésticos, cuidando a sus hermanos menores, ayudando a la familia, etcétera, ¿no? Luego ocurre también que también hay un porcentaje bastante alto de niñas de 10 a 19 años que, digamos, entran o se han embarazado, digamos, por alguna vez. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, el 31% de estas niñas de 10 a 19 años, digamos, entran en este proceso ¿cómo se llama?, de embarazo precoz y de maternidad adolescente. Ahora, eso son también indicadores bastante altos, ¿no? Perdón. Altísimos. Digo, porque el otro que compartía usted de 41% de niñas entre 15 y 19 Exacto. que están fuera del sistema educativo, decía, y ahora agregar este 31% de niñas de 10 a 19 años embarazadas, Exacto. o sea, son indicadores bastante alarmantes, ¿no? Muy altos, exacto. De ahí la necesidad de poder entrar a trabajar estos temas de una manera, primero que nada, hacerlos visibles, ¿sí? Hacer visible esta problemática de la niña y de la joven adolescente, y empezar a trabajar directamente, ¿no? O sea, a través de campañas y de programas especializados, digamos, en este sentido. Justo a eso iba. Entonces, ¿cómo ataca de raíz el problema? Es decir, ¿por dónde se comienza? Como esto es parte de un proceso, ¿no? Correcto. O sea, no es una cuestión de que usted del día de hoy para mañana cambie esta situación. O sea, son realidades que se van transformando a veces bastante lento. Pero Correcto. Entonces, ¿por dónde habría que comenzar, Rodrigo? Bueno, esto como todo problema social es multicausal. Entonces, la solución también debe ser, digamos, realizada desde diferentes perspectivas y diferentes frentes. Definitivamente hay un rol muy importante por parte de la familia, en la cual, digamos, exista el apoyo a la familia y sobre todo de ir cambiando una serie de patrones. Detrás de estas cifras que yo le menciono hay una serie de comportamientos culturales, ¿sí? En la cual, como yo le mencionaba, es decir, se privilegia al niño varón frente a la niña para, por ejemplo, si yo soy una familia de escasos recursos y tengo un número grande de niños y niñas, la decisión que tomo yo como jefe de familia es privilegiar al varón para que termine, porque va a tener mayores, existe dentro del pensamiento, que va a tener mayores posibilidades que la niña. ¿Sí? Y claro, me imagino que eso se pone en perspectiva en términos del acceso a las condiciones económicas, ¿no? Exactamente. O sea, el niño rápido lo mandarán a trabajar quizás. Exactamente. Y porque mire, hay cosas, la experiencia que hemos tenido acá en El Salvador,
muchas niñas no tienen acceso a la educación por temas simplemente como el transporte, como los colegios secundarios y bachilleratos están, digamos, alejados dentro de los cantones y de las comunidades, tienen que, digamos, transportarse en distancias bastante, digamos, largas. Por lo tanto, no tienen las familias el recurso, digamos, suficiente como para poder pagar transporte, cosas así de esa naturaleza, ¿no? Esa es una cosa. La otra es también el rol tradicional que se le ha asignado a la niña y a la mujer, ¿no es cierto? El rol digamos, de quehaceres domésticos, de hacerse cargo de la casa, de sus hermanos menores, etcétera, ¿no? Entonces, hay un conjunto de iniciativas que deben estar relacionados en trabajar con las familias e ir cambiando ese paradigma. Hay otro tipo de acciones que deben estar encaminadas básicamente digamos, a focalizar la inversión y trabajar el tema, digamos, realizar una mayor inversión, lógicamente, en educación. Ahí tocamos el punto que habíamos realizado, es decir, de hecho, el Ministerio de Educación en estos momentos están haciendo un análisis geográfico de cómo racionalizar de mejor forma el servicio educativo en los diferentes cantones y departamentos del país, para que mayor cantidad de niños y niñas tengan acceso sobre todo a la educación secundaria, que es la que en este momento es la que, digamos, mayores problemas tiene. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer otra pequeña pausa comercial, Rodrigo, cuando regresemos. Un poco, en la parte de la inversión que se hace siempre en los temas sociales en general, y en este caso que estamos hablando de la niñez, de las niñas en particular, ¿cómo evitar, digamos, para que los gobiernos en un momento un momento determinado se vean tentados a entrar a esta faceta del populismo? Y digo, porque el populismo en términos generales tampoco termina beneficiando, porque no se focaliza de acuerdo a las necesidades a veces, sino más bien en función electoral y ese tipo de cosas. Entonces, le dejo planteado el tema para que lo conversemos después de la pausa, que también vamos a regresar con un enlace en vivo con Nancy Alonso, que se encuentra dando seguimiento a este tema de la aplicación de la PAES en el país. Vamos a la pausa, regresamos. 7:30 de la mañana de este miércoles. En media hora, más de 80.000 estudiantes de educación media estarán sometiéndose a la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES. Y bueno, en el marco de esta prueba está con nosotros Nancy Alonso, compañera periodista del equipo de multimedia de la prensa gráfica. Se ubica en el Instituto Nacional Técnico Industrial, INTI, y ahí pues nos va a explicar un poco qué es lo que está ocurriendo en ese centro educativo. Nancy, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días, William, a ti, a tu invitado. Nos encontramos, como tú bien lo dices, desde el Instituto Nacional Técnico Industrial, donde un aproximado de 400 alumnos de 4 especialidades se someterán este día a la prueba de aptitudes y aprendizaje PAES. A nivel nacional, esta prueba se someterán 89.246 estudiantes, los cuales provienen de 822 institutos públicos y 309 colegios privados. Hay que recordar que esta prueba representa el 25% de la calificación necesaria para aprobar el bachillerato. Y el año anterior hablábamos con la gente, con las personas representantes del Ministerio de Educación, y nos decían que la prueba tuvo un promedio de 5 y que pretenden superar este promedio del año anterior. También una de las novedades que la prueba trae este año es que se tocarán preguntas sobre orientación para la vida, que tienen que ver con valores, además del aprendizaje de materias como matemáticas, ciencias y otras más. Ahora bien, Nancy, la prueba inicia a las 8 en punto de la mañana, ¿no? Es decir, que esto será más o menos en media hora, pero ya en el caso del INTI todo está listo, es decir, solo están esperando que ingresen los alumnos. Muy temprano llegaron los paquetes del examen. Sí, cerca de las 6 de la mañana ya los paquetes con las pruebas estaban en el instituto, resguardados también por gestores del Ministerio de Educación, claro, además de los maestros. Y nos decía el director que los jóvenes se han estado preparando fines de semestre anterior con el material proporcionado por el Ministerio de Educación en la página de internet. Ya muchos jóvenes vinieron temprano, cerca de las 6:30 de la mañana, ya estaban viendo dónde el aula les iba a tocar realizar su prueba, y ya están instalados solo esperando que se les entregue. Se espera que se termine a las 11 de la mañana, iniciando a las 8 en punto, y también se tiene prevista la visita del ministro de Educación a este instituto.
Solo para concluir, ¿cuál es el estado de ánimo de los jóvenes estudiantes? Es decir, bueno, sin duda alguna un poco de tensión, pero ¿qué? ¿Están en medio de esto un poco relajados o qué has percibido de ellos? A los jóvenes que pudimos entrevistar, pues nos decían que se sienten preparados y siempre los nervios por una prueba tan importante como lo es la PAES, pero están seguros de que van a lograr salir bien, nos comentaban algunos por ahí. Bueno, perfecto. Nancy, te agradecemos por esa valiosa información. Buenos días. Buenos días, Willy. Bueno, hasta luego. Bueno, era una pequeña pausa, Rodrigo, que estamos haciendo sobre la prueba PAES que está en desarrollo a nivel nacional en nuestro país, más de 80.000 estudiantes que están sometidos a este proceso. Justamente que estamos hablando de la niñez y la adolescencia, ¿no? Bueno, nos quedamos en el segmento pasado, Rodrigo, con la parte esta de cómo hacer para que los países asuman de verdad con responsabilidad, para que los gobiernos asuman la apuesta por la niñez en cada uno de sus países, pero pensando efectivamente en las próximas generaciones, pensando en el futuro del país y no precisamente en el voto que se va a tener. Y digo esto porque, bueno, estamos en campaña en el país. Correcto. Y habrá elección en 2014. Sí. ¿Cómo se debe asumir a propósito de que habrá el nuevo gobierno el próximo año? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta y muy difícil, ¿no?, de poderla contestar. Pero sin embargo creo que hay algunas pistas, digamos, que por dónde ir. Si usted se fija, muchos de los países de la región, digamos la mayoría, han asumido una serie de compromisos internacionales a través de, digamos, de metas que se han establecido. Una de ellas son las metas del milenio, y también una serie de compromisos nacionales. Por ejemplo, tenemos la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la LEPINA, y otras leyes que de alguna manera apoyan el desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Yo creo que para evitar caer, ¿no es cierto?, en este tipo de promesas que son, digamos, a la larga van a ser incumplidas, justamente es el esfuerzo de ir vinculando los programas, ¿no es cierto?, programas de gobierno, justamente con esos compromisos, tanto internacionales como nacionales, que tiene el país. De ahí la sociedad civil tiene un rol muy importante de auditoría social, si le podemos llamar, como se lo estaba llamando, de ir de alguna manera vigilando, ¿no es cierto?, que estos compromisos que los gobiernos y los estados han ido asumiendo se vayan cumpliendo. Ahí hay mucho todavía trabajo por hacer, porque la sociedad civil organizada todavía requiere de una mayor, digamos, participación y de una mayor, digamos, en algún caso de una mayor visibilización de lo que el trabajo de los gobiernos que están realizando. Y llevándolo al caso de la infancia, es bien importante que, digamos, organizaciones de la sociedad civil vayan analizando y vayan viendo y evaluando, ¿no es cierto?, si los compromisos que ha realizado el gobierno y el Estado en El Salvador se han ido cumpliendo de acuerdo a las metas, ¿no es cierto?, que se han establecido. Creo que ese es un mecanismo que puede ayudar, digamos, de alguna manera a ir de alguna manera disminuyendo estos niveles, ¿no es cierto?, de populismo y estos niveles en los cuales se hacen promesas que no puedan ser cumplidas en el corto, mediano o largo plazo. Ahora bien, ¿El Salvador cómo se ubica en términos de cumplimiento de algunos indicadores? Bueno, como yo le decía, a nivel promedio, en general, las metas del milenio, los compromisos que estableció El Salvador están en buen camino, ¿sí?, de ser cumplidas. Sin embargo, si empezamos a hacer análisis más finos, es decir, ya como le comentaba al comienzo, de población, digamos, ya más vulnerada, y población digamos en situación de marginalidad, vemos que tenemos que hacer un esfuerzo más grande, ¿no? Y ahí entramos, por ejemplo, en el tema de la niña. Si analizamos, sacamos de todo el promedio global, ¿no es cierto?, sacamos solamente a las niñas, y a las niñas de las edades, ¿no es cierto?, de 15 a 19 años, ahí vemos que hay una brecha bastante grande, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con población, digamos, con niñez discapacitada, ¿no es cierto? En este momento no tengo los datos, pero sí es población, ¿no es cierto?, que está altamente marginada, y que definitivamente, si hacemos el análisis particularizado de esos segmentos de la población, no vamos a llegar a cumplir las metas con esa población específica. Entonces el esfuerzo está en poder llegar,
a esa población y que también puedan también beneficiarse de estos, digamos, de estos beneficios y de esta inversión social y del esfuerzo que está haciendo el gobierno. Ahora, siendo que Centroamérica, unos países más que otros, Triángulo Norte, por ejemplo, está bastante desafiado por el tema de la violencia. ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, que la situación de violencia está teniendo sobre la niñez, sobre las niñas de manera particular, la trata de personas, que uno de repente cuando comienza a ver la información pensaría de que esto va creciendo cada año, nuevas formas de esclavitud, no sé? O sea, la prostitución puede considerarse quizás como tal. Pero entonces, ¿cuáles son como las amenazas crecientes que se perfilan sobre las niñas en el país? Ese tema de la prostitución, el trabajo infantil, Rodrigo. Sí, el tema de la violencia es otro gran tema, ¿sí? Que tiene varias aristas y varias, digamos, subtemas que afectan directamente a la niñez y sobre todo a la niña. Usted ya mismo lo mencionó, el tema de la trata es un tema altamente complicado, en la cual está involucrado el crimen organizado en este flagelo. La subregión de Centroamérica se ve altamente afectada porque estas redes, ¿no es cierto?, de trata operan internacionalmente y abusan, ¿no es cierto?, de la vulnerabilidad de las niñas, también abusan de la falta de protección y de medidas de protección que deberíamos tener tanto a nivel local como a nivel municipal y nacional. Otro problema bastante serio con la violencia es lógicamente las pandillas, en las cuales hemos visto en los últimos años cómo han afectado, sobre todo en varias escuelas y colegios, a niños y especialmente a niñas. Otro problema de la violencia también está ya básicamente asociado a la violencia intrafamiliar en las propias familias. Nosotros como plan inclusive hemos tenido que atender una serie de casos en las cuales las personas que han generado violencia, sobre todo violencia hacia las niñas, son familiares, padrastros, tíos, vecinos, etcétera, que también se aprovechan de la vulnerabilidad de la niña y sobre todo en familias donde los padres y madres no están porque muchos de ellos están fuera del país, o simplemente porque son familias en la cual la mujer es cabeza de hogar y trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la violencia, y sobre todo la violencia basada en género hacia las niñas, hacia los adolescentes, es un problema bastante serio en el país y que también requiere un abordaje bastante sistémico y de varios entes y organizaciones para poder enfrentarlo. Ahora bien, el andamiaje legal de cada uno de los países, ¿cómo está respondiendo a estos delitos que cada vez más se van sofisticando, donde hay más presencia de dinero? Sí. Es decir, ¿cómo se observa eso? ¿Qué tanto se está avanzando? Porque, cuando se analizan estos temas de narcotráfico, crimen organizado, evidentemente cuentan con grandes cantidades de recursos. Correcto. Y pues sí, el crimen organizado, el narcotráfico no tiene que estar haciendo asambleas generales, ni reuniones, ni pasando esto por aprobación de grandes cantidades de instituciones para tomar una decisión, ¿no? Entonces, vuelvo a la pregunta, el andamiaje legal, por ejemplo, de los países, ¿qué tanto está respondiendo a estas nuevas realidades? Mire, en términos generales, la normativa y los instrumentos legales que contamos en El Salvador son bastante buenos, ¿sí? A nivel de niñez, tenemos la Lepina, que fue aprobada hace algunos años atrás. Tenemos dos leyes con respecto a la violencia en contra de la mujer, ¿sí?, que también fueron aprobadas hace tiempo atrás. Está el Código Penal, lógicamente. En general los instrumentos están. El problema que está es su aplicación, ¿sí? Tanto su aplicación, pero también su conocimiento, ¿sí? Nosotros que trabajamos directamente con más de 600 comunidades en el país, vemos lógicamente que si bien es cierto contamos con todo este cuerpo jurídico, es a nivel de las comunidades, a nivel local, es donde existe la ausencia, primero que nada, de la institucionalidad
a nivel local, pero por otro lado un desconocimiento muy grande por parte de la población de sus derechos y de cómo puede la población poder reclamar sus derechos y poder, digamos, hacer uso de estos instrumentos legales, ¿sí? Entonces, el esfuerzo, pensamos nosotros que debe estar por dos lados. Uno, educar a la población con respecto a sus derechos y a cómo utilizar estos instrumentos legales con que cuenta el país. Y segundo, fortalecer la institucionalidad, ¿no es cierto?, del país, pero sobre todo a nivel local, a nivel municipal, a nivel cantonal, ¿no es cierto?, y departamental. Pensamos que con estos dos tipos de iniciativas podremos ir de alguna manera reduciendo estos tipos de flagelos e ir sobre todo preparando a la población cómo defenderse, cómo prevenir, cómo, digamos, de alguna manera prepararse, ¿no es cierto?, frente a temas de violencia hacia los niños y las niñas. Ahora bien, ¿no hay un poco de sensación de impunidad sobre estos casos, sobre estos delitos? Le pregunto porque, bueno, sí, en términos generales, cuando uno observa la cantidad de personas procesadas por diversos delitos, o en el caso de los homicidios, en su gran mayoría son personas que son procesadas por delitos, llegan a los tribunales, pero finalmente quedan fuera, o sea, quedan libres. De ahí justamente es que en esta segunda intervención, que es el fortalecimiento, ¿no es cierto?, de la institucionalidad, tanto a nivel de las entidades que procesan denuncias, la Fiscalía, etcétera, como ya entidades ya de todo el sector judicial, requieren de una sensibilización frente a estos temas. En una experiencia que hemos tenido en los últimos años de trabajar en red para poder restituir los derechos, sobre todo de niñas que han sido vulneradas en temas de acoso y violación y violencia sexual hacia ellas, hemos visto que trabajando en red y sobre todo teniendo la oportunidad de sensibilizar a los jueces y a las diversas instancias, en muchos casos, digamos, las sentencias y los fallos han sido favorables hacia la niñez. Por eso hemos visto que en una escala pequeña y en la cual hay un acompañamiento de entidades de la sociedad civil, de la misma comunidad, de las familias, podemos ver que los casos pueden ser resueltos y las niñas y los niños, digamos, han sido sus derechos restituidos. Perfecto, vamos a hacer la última pausa comercial. Cuando volvamos, hace un par de semanas atrás, Howard Cotto, que es el director del Centro Nacional Antidrogas en el país, nos revelaba algunas estadísticas que tienen que ver con cómo ha ido cambiando, por ejemplo, el nivel de percepción de cómo los jóvenes estudiantes en las escuelas ven el consumo de la droga. No necesariamente que ellos sean consumidores de droga, sino de cómo entonces la droga se va mostrando ya menos, en una esfera negativa, digamos, y se va asimilando casi de manera casi normal. ¿Cómo está afectando la situación de drogadicción en la niñez en el país? Tal vez platicamos un poco después de la pausa. Regresamos. Bueno, Rodrigo, en los últimos minutos que nos quedan entonces, ¿cómo está permeando, digamos, la situación de distribución, venta de droga en las escuelas, en los centros educativos públicos? Y digo en las escuelas por la presencia, obviamente, que tiene la droga dentro de la niñez. De repente puede estar cambiando un poco la percepción que los jóvenes pueden tener y considerar las drogas pueden ser como más aceptables, no sé, o sea... ¿Tienen alguna información ustedes de cómo se está viendo esto? Bueno, mire, fíjese que el tema de las drogas en este momento es un tema que está en amplio debate. Justamente la OEA sacó un documento este año acerca del problema del narcotráfico y bueno, y del consumo. Y bueno, y una de las conclusiones fundamentales es que todos los esfuerzos que se han hecho no han dado resultado porque primero el narcotráfico se ha incrementado y segundo el consumo también se ha incrementado. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Esa es un poco la pregunta. Y bueno, hay este rato hay mucho debate, muchas interpretaciones sobre el fenómeno, pero una cosa que nos ha llamado mucho la atención es la siguiente, y es dividir el tema. Una cosa es la comercialización ilegal de sustancias, ¿no es cierto?, de drogas, el narcotráfico, y otra cosa es el consumo. Como hemos estado atacando el problema es penalizando tanto el narcotráfico como el consumo de la droga.
experiencias en otros países, sobre todo en Europa, lo que ha sucedido es que han dividido el fenómeno en dos partes. Una es, digamos, el narcotráfico y el negocio ilegal, y otra cosa es el consumo. Y el consumo se lo trabaja como un problema de salud pública. Entonces, yo creo que parte del debate está en, digamos, trabajar sobre todo el incremento en el consumo desde una perspectiva más de salud, más que desde una perspectiva legal y de, digamos, de sanción legal frente hacia el consumo. ¿Qué le permite cuando usted trata entonces el tema del consumo desde esa perspectiva? ¿Qué espacio le da? Digamos, de poder orientar, ¿no es cierto?, una serie de actividades y una serie de iniciativas, sobre todo hacia los jóvenes, de poder primero entender por qué consumen, ¿sí? Porque el consumo no es solamente porque le gusta, debe haber alguna causa, ¿no es cierto?, que los jóvenes les interese, debe haber algún tipo de problema, y encauzar, ¿no es cierto?, una serie de programas y una serie de proyectos para poder evitar, ¿no es cierto?, el consumo y poder apoyar, ¿no es cierto?, a la gente que está de alguna manera teniendo, y tratarlo como un tema de enfermedad más que como un tema de, digamos, como un problema, digamos, de incumplimiento de algún problema legal, etcétera. ¿Sí? Ahora, esto pasa por cómo, digamos, no sé si es la palabra correcta, pero empoderar a un niño o a un adolescente en tener la suficiente determinación para decir no al momento de que alguien le ofrece droga, por ejemplo. Eso pasa por darle a este niño, a este adolescente, suficiente información. ¿Cree usted que lo que a veces no se tiene es eso, o no se le dota a los definitivamente. Todos hemos pasado por la adolescencia, es una etapa complicada, ¿no es cierto?, en la vida, donde se va formando la personalidad, y justamente lo que necesitamos es, digamos, poder generar una mayor autoestima, ¿no es cierto?, en la cual tanto niños como niños jóvenes puedan decir sí o no frente a las decisiones que toman. Sí, porque en qué momento, digamos, un adolescente puede, aunque tenga el acceso a la cocaína, al crack, a la marihuana, dice no. Y ahí justamente programas que han sido exitosos son programas que, digamos, se apoyan en pares, es decir, son jóvenes que han recibido, ¿no es cierto?, una serie de entrenamiento y de capacitación en digamos, en cómo, digamos, llevar su vida. Esos jóvenes pueden ayudar a otros jóvenes, ¿no es cierto?, en entender cuáles son los problemas si ellos se meten, ¿no es cierto?, a consumir drogas, marihuana, lo que sea, en qué les va a perjudicar. Entonces, programas, digamos, en los cuales jóvenes son monitores de otros jóvenes han tenido bastante impacto. Pero vuelvo a este tema. Yo creo que el tema del consumo debe ser trabajado desde una perspectiva de salud más que desde una perspectiva legal. Ahora, hoy otro tema, porque nos quedan algunos minutos, que tiene que ver con, dejando la parte de las drogas, trabajo infantil. Correcto. ¿Cómo se está marcando la incidencia del trabajo infantil dentro de los niños acá en el país? Sí. O las niñas, para ser más específico. Correcto, sí. Bueno, de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos, todavía, digamos, es alto el nivel de niños y niñas que están en situación de trabajo infantil, y sobre todo en situaciones de las peores formas, digamos, de trabajo infantil. Aproximadamente hay una cifra más o menos que oscila en los 178.000, 180.000 niños y niñas en el país que están de alguna manera involucradas, ¿no es cierto?, en este tipo de... Bueno, este gobierno y el Estado está tratando de hacer esfuerzos. Hay una hoja de ruta que se ha establecido para poder ir, digamos, disminuyendo este problema. Nuevamente, este es un problema que requiere de la intervención de varias, digamos, de varias organizaciones, de varias, digamos, de varias personas. La familia definitivamente es un espacio extremadamente importante, porque en la mayoría de los casos son los mismos padres y madres que, digamos, hacen que sus hijos trabajen. Claro.
La misma empresa privada también juega un rol extremadamente importante, ¿sí? en poder ir disminuyendo esto, y de hecho hay muchas empresas que se han comprometido digamos, a trabajar en esto. El gremio azucarero es uno de ellos, en los cuales han establecido un compromiso muy grande y están apoyando muchísimo la iniciativa para disminuir el trabajo infantil. Los gobiernos locales, lógicamente, y en este caso el Ministerio del Trabajo también juega un rol extremadamente importante. Ahora, ¿por qué es tan lento la manera en cómo se puede ir enfrentando este tema? Es decir, cuando uno ve las estadísticas de año con año, o al menos las que se logran obtener cuando hay algún censo, se mueve muy poco, es bastante lento cómo se va moviendo. Digo, ¿cómo se va reduciendo el número de niños o niñas trabajando en este país? ¿Por qué? Bueno, nuevamente entramos al problema económico. Fíjese, hace 2 semanas atrás tuvimos el caso justamente de 2 niñas que dejaron de estudiar justamente porque comenzaron a trabajar, y sobre todo trabajar vendiendo en la calle. Entonces lo que hicimos fue conversar con la persona mayor, que en este caso era la abuelita de ellas, porque no tenían padres estas niñas, y decían: miren, yo quisiera que sigan estudiando, pero no necesitamos el sustento para poder seguir viviendo. Entonces nos encontramos con problemas que son estructurales, es decir, hay un problema de sustento familiar que obliga y de alguna manera expulsa a los niños hacia el trabajo. De ahí es que requerimos de programas especializados. Por un lado, sensibilizar a los padres, ¿no es cierto?, de que en ese periodo de vida el rol fundamental de los niños y las niñas es la educación y no el trabajo, pero por otro lado apoyar a estas familias que son altamente vulnerables y altamente pobres a través de becas, a través de, digamos, a través de una serie de beneficios, ¿no es cierto?, para que esos niños y niñas puedan seguir estudiando. Y justamente cómo romper entonces el círculo ahí. O sea, exactamente. Hay experiencias, bueno, creo que la experiencia de Brasil y México a través de la transferencia de dinero condicionada nos dio muy buenos ejemplos, ¿no es cierto?, de poder evitar, ¿no es cierto?, que niñas y niñas entren al mercado laboral. ¿Cómo opera eso, Rodrigo? Es decir, la transferencia de dinero condicionada. ¿De qué manera? ¿Sí? En una forma de esos síntesis. son programas que apoyan primero a familias muy focalizadas, en las cuales a través de un análisis se establece en qué nivel de pobreza están, y reciben un bono, ¿no es cierto?, pero ese bono está supeditado y está condicionado a que los niños de esa familia primero estudien, estén asistiendo a un centro escolar y también tengan, digamos, chequeos de salud regulares en los centros de salud. Entonces, si cumplen la familia ese compromiso, reciben el bono del Estado. O sea, eso requiere de un seguimiento muy detallado de cada grupo familiar, ¿no? Sí, requiere un seguimiento muy fuerte, pero como le mencionaba, en Brasil, en México, nos muestran que esa experiencia ha sido muy exitosa y que ha logrado sacar a la gente de la pobreza, ¿no? En el país no tenemos un programa... No, sí, el programa PATI es un programa que ha seguido este mecanismo y en términos generales ha tenido buenos resultados, ¿sí? Ahora, no es suficiente, ¿sí? Digamos, el problema de la vulnerabilidad de las familias es mucho más grande y por lo tanto necesitamos más inversión en ese sentido. Pero como mecanismo, digamos, de superación de la pobreza es una buena estrategia, ¿sí?, lo de la transferencia condicionada de dinero. Requiere, sí, como le digo, un acompañamiento bastante fuerte, ¿sí?, no solamente para verificar, sino que también trabajar con las familias la autoestima. Muchas de las familias vulnerables son también vulnerables porque tienen una muy baja autoestima. Entonces, programas que son exitosos también van acompañados para apoyar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hago con este bono? Este bono yo lo puedo invertir, puedo ahorrar unos centavitos con esto, puedo meter un negocio, puedo comprar unas gallinas, puedo hacer esto, y en los próximos, 18 meses puedo estar en una situación mejor. Esos son programas
Orientación, digamos, mucha con capacitación. mucha capacitación, mucho acompañamiento, pero a la larga tienen un buen resultado. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, le agradecemos, Rodrigo, que nos haya acompañado. Muy Ok, amable. muchas gracias, ¿no? Mucho gusto. Bueno, perfecto, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros en la transmisión de la entrevista en línea de la sala de redacción de la prensa gráfica a través de Canal 37, señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Mañana a las 7 de la mañana estará con nosotros Roberto Burgos, él es director de la Oficina de Transparencia y Anticorrupción ALAC, que se encuentra en la Fundación en Funde. Él estará con nosotros, Roberto, compartiendo sobre un informe que presentaron el día de ayer. Gracias por su fiel sintonía.